efecto de las fuerzas en superficies planas. Este ejemplo también lo hemos señalado, ¿no es cierto? ¿Qué hemos destacado aquí? Que la presión en una compuerta varía con la profundidad en forma lineal, como está aquí este triangulito, ¿no es cierto? Este es el perfil de velocidades, no de velocidades, el perfil de presiones de la fuerza del agua. Y aquí abajo, en esta compuerta horizontal, también está el perfil o diagrama, si quieren, de las presiones. Y como está al mismo nivel, aquí su diagrama es un rectángulo. Y aquí es un triángulo, ¿no es cierto? Aquí también hemos destacado que el centro de presión está por debajo del centro de gravedad, ¿no es cierto? En esta compuerta vertical. Pero en las compuertas horizontales o superficies horizontales dijimos que el centro de presión coincide con el centro de gravedad, ¿no es cierto? Entonces eso también a tener presente. Y aquí, tanto las distancias h como las distancias y son iguales, ¿no es cierto? Aquí sí. Entonces esto hemos resuelto, hemos visto cómo se resuelve aquí, en este ejercicio, donde se tiene una compuerta inclinada, una articulación en la parte inferior, aquí hay un cable sostenido por un peso BW o W, como quieran llamarlo. Esta compuerta es de 5 metros y en sus proyecciones ya sabemos 3 metros y 4 metros, ¿no es cierto? 4 metros en vertical y 3 metros en horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Su diagrama de cuerpo libre. En esto estoy insistiendo porque veo en algunos exámenes que algunos alumnos directamente hacen aparecer expresiones de cálculo, ¿no? Y no tiene que ser así. Se tiene siempre que mostrar la figura, el diagrama de cuerpo libre, donde aquí vamos a destacar qué acciones hay, qué reacciones, todo ello. Pero si vemos directamente expresiones, no sabemos, colocan F, tal, pero no hay la figura donde diga qué es F. O algunos usan R. Pero yo veo la figura, ¿dónde está ese R? Entonces hay que mostrar siempre de esta manera. ¿Ya? No digo solo en esta materia, en todas sus materias busquen siempre hacer figuras, diagramas, ¿ya? Y a partir del cual ustedes van a poder ya resolver el problema. El docente también va a saber si ustedes están usando una variable z, uno ve la figura y ¿dónde está z? No hay, pero calcula z en el examen, no, que aparezca en la figura. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre. Sabemos que en toda articulación hay dos reacciones, ¿no es cierto? Una horizontal y una vertical, y además que el momento no existe en articulación. Eso han aprendido ustedes en Física 100 y seguramente también están ya cursando la asignatura de isostáticas, ¿no? De SID 1200, ¿no? 1201, SID 1201, donde hacen esto, ¿ya? Entonces, las articulaciones son como las bisagras, ¿no es cierto? Que solo tiene dos reacciones, no así el momento. Entonces, aquí están las fuerzas, como la fuerza resultante de un líquido es perpendicular a la superficie, aquí hemos colocado ello, perpendicular. Ahora, sus componentes, Fx y Fy, ¿no es cierto? La tensión hacia arriba, el peso ubicado en el centro de gravedad de la compuerta hacia abajo. ¿Ya? Eso entonces a también tener presente. Luego, aquí hay que destacar otra cuestión, es que las distancias Y, como ven aquí, Y es centro de gravedad, Y es centro de presión, es inclinado aquí.
y las distancias H van a ser verticales, ¿no es cierto? Ya H vertical, Y inclinado. En este ejercicio les decía, el Y vertical y el H también vertical. Aquí sí coincide, porque los Y se miden a partir de la intersección de este espejo de agua con esta compuerta, ¿no es cierto? De esa intersección medimos Y. Y las distancias H se mide verticalmente a partir de este espejo de agua, ¿no es cierto? Hacia abajo, ¿ya? Y aquí ya no ocurre eso, ¿no? H es vertical, pero Y ya es inclinado, porque aquí este lugarcito que hemos colocado B minúscula es la intersección del espejo de agua con la compuerta, ¿ya? Eso también que esté muy clarito, porque es otra de las confusiones que tiene el alumno, ¿no? Y luego ya es aplicar la fórmula de la gamma H centro de gravedad por el área. El área es 5 inclinado, y aquí en el enunciado dice 1.5 metros de ancho. Eso quiere decir perpendicular a la pantalla, ¿no es cierto? Bien. Luego, bueno, hemos visto cómo se calcula el Y centro de presión. Luego hemos calculado la tensión. Este es el diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿no es cierto? De este bloquecito. Este bloquecito, aquí hemos representado peso hacia abajo, tensión hacia arriba, hay una igualdad, ¿no es cierto? Y luego ya encontramos su componente en X, componente en Y, hacemos sumatoria de fuerzas en Y de ahí sale esta reacción en Y, ¿no es cierto? Bien, y la tensión T hemos encontrado con sumatoria de momentos con respecto a la articulación. Entonces eso está la fuerza en X, aquí está la reacción en X y la reacción en Y, ¿no? Con sumatoria de fuerzas horizontales y con sumatoria de fuerzas en Y. Por eso es que aquí hemos representado nuestros ejes cartesianos, ¿no es cierto? De dónde van en qué dirección es X y en qué dirección es Y. Eso hay que anotar siempre para evitar confusiones, ¿no? En algunos casos el eje X es paralelo a este plano inclinado, ¿no es cierto? Eso es cuestión de convención, pero en este caso de nuestro ejemplo, X horizontal y Y vertical. Ya esto entonces hemos explicado en la clase anterior. Ahí hemos quedado. Entonces ahora nos toca seguir con este ejemplo que ya el tiempo no nos permitió hacer la explicación. Bien, este ejemplo tiene un líquido, agua, y en su parte interior, o sea, sumergido, está una compuerta de esta forma, ¿no? Entonces tengo dos áreas, los hemos dividido en dos figuras geométricas, ¿no? Aquí área 1, que vendría a ser un rectángulo, 2 metros por 4 metros. Y aquí abajo tengo otro rectángulo de área 2, que vendría a ser de 6 metros horizontal por 2 metros vertical. Entonces tenemos dimensiones. Esta compuerta está 5 metros por debajo de la superficie libre del líquido. ¿Ya? Algunas veces voy a decir superficie libre del líquido, otras veces voy a decir espejo de agua. Bien. Ahora, ¿qué más? Esta compuerta lo estamos viendo de frente. Pero si yo me voy a ver la compuerta de un costado, lo vamos a ver de esta manera. Entonces, vista de frente y vista desde un costado, lo que en el dibujo decimos vista lateral, ¿no es cierto? Bien, aquí ustedes están notando la compuerta que es de 6 metros, donde está actuando la fuerza del agua, perpendicular a la compuerta. Y esta compuerta está empotrada, ¿no? Eso quiere decir que tiene
tres reacciones, ¿no es cierto? A lo horizontal, a lo vertical y al giro, al momento. ¿Qué nos está señalando el enunciado? La compuerta de 20 toneladas, o sea, tenemos el peso de esta compuerta, se encuentra sumergida en el agua y nos piden determinar la fuerza F del agua sobre la compuerta y la posición del centro de presión. Que sabemos que el centro de presión está por debajo del centro de gravedad, ¿no? Pero exactamente hasta aquí no sabemos cuánto es su posición. Eso hay que calcular. Bien, entonces cuando hay figuras compuestas como aquí, lo que hacemos es dividir en figuras conocidas, ¿no? En este caso, esta T invertida la dividimos en dos rectángulos, de área 1 y de área 2. Y nuestra primera pregunta es el centro de gravedad o el centroide, que en este caso coincide, ¿no? Cuando tenemos figuras o cuerpos de diferentes pesos específicos, el centroide ya no es lo mismo que el centro de gravedad, eso lo han explicado en la física, ¿no? Aquí, como es un material homogéneo, entonces decimos el centroide coincide con el centro de gravedad, pero será directamente que yo puedo decir dónde está el centro de gravedad de esta figura compuesta. No, no es cierto. De un rectángulo yo sé está en el punto medio. De un triángulo sé que está 1/3 de la base o 2/3 de la parte superior, ¿no? Pero en esta figura no conozco. Pero algún formulario puedo buscar y ahí tal vez encontrar, ¿no? Puede ocurrir ello. Pero también podemos recurrir a esta expresión donde interviene el momento de primer orden, ¿no es cierto? El Y centro de gravedad de esta figura compuesta se calcula con el producto del área 1 por Y1 más A2 por Y2 sobre la sumatoria de áreas, ¿no? Área 1 más área 2. Ahora, aquí están interviniendo Y1 y Y2. El Y1 de la figura 1 y el Y2 de la figura 2. Pero estos Y's, ¿a partir de dónde los voy a medir? Entonces ahí debo colocar mi sistema de referencia, ¿no? Lo que está aquí. Y en la parte inferior está el eje X. Y aquí al costado lo estoy colocando el eje Y. ¿No es cierto? Podría haber elegido también X, que sea el espejo de agua. Que X sea la parte superior de la figura compuesta, o que sea aquí esta separación de áreas. Nosotros elegimos, ¿no es cierto? Es un nivel de referencia a partir del cual vamos a medir las distancias Y1 y Y2. Lo recomendable es siempre elegir la parte inferior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todas las ordenadas, las distancias Y van a ser positivas. Pero si yo elijo este eje X que coincida con esta parte superior del rectángulo inferior, ¿qué va a pasar? Me voy a complicar con signos, lo que está aquí arriba positivo, lo que está aquí abajo negativo, voy a tener que decir, ¿para qué me voy a complicar la existencia? Si eligiendo aquí abajo todo es positivo. Si este eje Y coloco a la izquierda, también digo todo positivo, ¿no es cierto? Entonces, el eje X también, ese juego es ya prácticamente del que está resolviendo el ejercicio, quien hace la elección para que pueda facilitar su resolución, ¿no es cierto? Entonces, yo he elegido X y Y. Entonces, ahora vamos a calcular el Y centro de gravedad, que está aquí en la parte inferior. Área 1. Sabemos cuánto es 2 por 4, ¿no es cierto? Base por la altura, por Y1. Y1 es 4. ¿De dónde está saliendo eso? Sabemos que este centro de gravedad 1 está en la mitad de 4, o sea, 2, ¿no es cierto? 2 más estos 2
hacen 4. Entonces, el centro de gravedad 1 está a una distancia vertical de este eje X de 4 metros. Más A2, 6 por 2. Y por Y2, que es la distancia del centro de gravedad. Este rectángulo es de 2 metros de altura, su centro de gravedad está en la mitad. ¿No es cierto? Entonces, desde la mitad hasta el eje X hace 1 metro. Aquí está, ese 1 metro. Entonces ya tengo el numerador. En el denominador, área 1 es 8, área 2 es 12 metros cuadrados. Y ya tengo el resultado, 2.2 metros, ¿no? Eso quiere decir que el Y centro de gravedad está un poco más arriba de esta línea horizontal, ¿no es cierto? Porque esta altura es 2 metros y aquí tenemos 2.2 metros. Quiere decir que está un poquito más arriba, a partir de este eje X. ¿Listo? Ya está determinado ello. Ahora vamos a encontrar el centro de presión. El centro de presión, ¿desde dónde se mide? Desde el espejo de agua, ¿no es cierto? Y dice, y el centro de presión. Como aquí la compuerta es vertical, la distancia Y también va a ser vertical. La distancia H también es vertical. Entonces, usamos esta expresión. Y centro de presión igual al Y centro de gravedad más el momento de inercia con respecto al eje centroidal sobre área por Y. Ya, jóvenes estudiantes que, a ver, vamos aquí a admitir algunos alumnos que están solicitando ingresar a nuestra clase. Bien, ahora sí. Entonces, esta expresión para calcular el centro de presión, ¿qué requiere? Momento de inercia. El momento de inercia con respecto al eje centroidal. ¿Y el eje centroidal dónde está? Aquí. Para eso hemos calculado el Y centro de gravedad, ¿no es cierto? El momento de inercia con respecto al eje centroidal, dijimos, es el eje horizontal, ¿no es cierto? Porque esta figura tiene eje centroidal también vertical. ¿Ya? Entonces vamos a usar el horizontal. Aquí está O. Este es el eje centroidal. O. Ya, paralelo entonces a la superficie libre de líquido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el momento de inercia de esta figura compuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de la figura A1 y la figura 2. Entonces, ¿qué tengo que usar? El teorema de Steiner, ¿no es cierto? El teorema de los ejes paralelos. Y ese teorema que ya hemos usado en alguna clase anterior tiene esta forma. El área 1 voy a su momento de inercia trasladar con esta expresión, momento de inercia 1 más área 1 por la distancia 1 al cuadrado. ¿Pero qué distancia? Del centro de gravedad de la figura 1 con respecto al centro de gravedad de la figura compuesta. Lo mismo aquí. Para la figura 2, el momento de inercia más área 2 por la distancia d2 al cuadrado. d2 al cuadrado es distancia vertical
entre el centro de gravedad de nuestro rectángulo A2 hasta el centro de gravedad de la figura compuesta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que aquí estamos destacando. Fíjense, aquí hemos colocado D1. El D1, centro de gravedad 1, a este eje OO. Aquí abajo, D2, la distancia vertical desde el centro de gravedad de la figura 2 hasta el eje OO, ¿no? Aquí está entonces señalado qué es D1 y qué es D2. Y hacemos las operaciones necesarias. El momento de inercia de un rectángulo, ya sabemos, base por la altura al cubo sobre 12. ¿No es cierto? Eso tiene que estar ya en la cabeza de ustedes, ¿no es cierto? No es tanto el formulario. Entonces, 2 por 4 al cubo sobre 12 son datos, más el área 1 sabemos que es 8. La distancia D1 es 4 menos y es centro de gravedad. Luego, el momento de inercia de la figura 2, base por la altura al cubo sobre 12, o sea, 6 por 2 al cubo sobre 12, más área 2, sabemos que es 12. Y D2 es y es centro de gravedad menos 1, ¿no? Eso sale de la figura. Y al final nuestro momento de inercia es 57.86 metros a la cuarta, ¿no? Ya tenemos momento de inercia, ¿ya? Entonces, cuando estamos trabajando con figuras compuestas, empleamos el teorema de Steiner, ¿no es cierto?, de los ejes paralelos. Lo que no ocurrió en este ejercicio anterior, aquí no nos hemos complicado porque era un rectángulo, no había figura compuesta, entonces, ¿qué hemos dicho? Directamente base por la altura al cubo sobre 12. No nos hemos complicado con ejes paralelos, nada, pero aquí ya hay la figura compuesta. Ahí sí tenemos que hacer esta operación. Bien, teniendo ya el momento de inercia con respecto al eje OO, tenemos luego ya que reemplazar y es centro de presión igual a Y es centro de gravedad. Entonces, el Y es centro de gravedad es, aquí hemos encontrado 2.2. Dice 11 menos 2.2. Desde la parte inferior, desde el eje X hasta el centro de gravedad, es decir, hasta este eje OO, este Y es centro de gravedad, sabemos que es 2.2. Y desde la parte superior del espejo del agua hasta la parte inferior, ¿cuánto es? 5 más 4 más 2, 11. Entonces, 11 menos el Y centro de gravedad, que es 2.2, eso vendría a ser el valor que tenemos aquí, ¿no es cierto? Aquí, el Y centro de gravedad, medido siempre desde el espejo de agua, más 57.86, que es el momento de inercia que hemos encontrado. El área es 8 más 12, 20, y por el Y centro de gravedad, 11 menos 2.2. Y al final tenemos que el Y centro de presión es 9.13, ¿no? Esta distancia desde la fuerza hasta el espejo de agua es 11, a ver, ¿dónde estamos? No, es 9.13, ¿no? 9.13. Listo, ya tengo el Y centro de presión. Ahora, ¿qué me falta encontrar? La fuerza F. La expresión gamma por la altura al centro de gravedad por el área. Gamma es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. La altura al centro de gravedad es igual a este Y centro de gravedad, porque la compuesta es vertical. Entonces, 11 menos 2.2, ¿no? En ese caso coincide el Y centro de gravedad con el H centro de gravedad. Y el área es 20. Entonces, haciendo operaciones me da la fuerza igual a 176.000 kilogramos. Fuerza es el resultado, ¿no? Y ya tengo lo que me pide el enunciado. Ahora, para el asunto del cálculo de reacciones,
si esta es nuestra figura, entonces este diagrama de cuerpo libre, aquí la reacción X está a la izquierda para resistir la fuerza del agua que está a la derecha. La reacción Y que va a dirigirse hacia arriba porque el peso está hacia abajo, ¿no es cierto? El peso es dato 20 toneladas. Y existe además un momento. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que la reacción en X es igual a la fuerza F que se ha calculado aquí. Si hacemos sumatorias de fuerzas verticales, voy a decir que la reacción en Y es igual al peso, ¿no? Este peso es dato. Y luego, para encontrar este momento, ¿qué voy a decir? ¿O qué voy a considerar? Este punto. Con respecto a este punto, donde estoy colocando el cursor, voy a tomar momentos, ¿no? Entonces, en este punto inferior donde está la reacción X, donde está la reacción Y, existe un momento. Ese momento es antihorario, ¿no es cierto? Este momento antihorario es igual a ¿qué? Al momento horario que lo produce esta fuerza F. Esta fuerza F del agua tiene un brazo de 11 menos Y centro de presión, como hemos hecho más antes, ¿no es cierto? Entonces, 11 es desde el espejo de agua hasta la parte inferior, y Y centro de presión es desde el espejo de agua hasta la misma fuerza. Y tengo esto. Entonces, como conozco F, conozco Y centro de presión, entonces encuentro el momento, ¿no? Aquí no hemos reemplazado sus valores numéricos, ¿ya? Pero ya sabemos, Y centro de presión es 9.13, F es 176.000 kilogramos, y de ahí tenemos cuánto es el momento que se produce como reacción en el empotramiento. Y el ejercicio está resuelto, ¿no? Por eso es importante representar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y de esa manera es que este ejercicio es resuelto, ¿ya? Entonces, esto, lo que hemos visto hasta aquí, tiene que ver con fuerzas en superficies planas. A continuación, vamos a ver las fuerzas en superficies curvas, ¿ya? A no ser que antes de que entremos a este otro punto del capítulo 2, ustedes tengan alguna pregunta. Ya, si tienen alguna pregunta, plantéenlo por favor. Si no, voy a seguir en esto del 2.8. Bien, no hay preguntas. ¿Sí? Bien, hablaremos entonces de las fuerzas en superficies curvas, ¿no? Todo lo anterior era en superficies planas. Ahora, aquí en esta figura tenemos agua o un líquido cualquiera de peso específico gamma. Dentro de este líquido existe una compuerta, pero que es curva. Ahí, ¿qué hemos hecho? Representar sus flechitas de presiones, ¿no es cierto? Entonces aquí las direcciones de estas flechitas van variando, pero ya me da una idea de la resultante R, ¿ya? Esta es la resultante R. Más antes he usado como resultante F, ¿no es cierto? La fuerza F mayúscula. Aquí estoy usando la letra R. La letra R, que es la resultante, ya pueden colocarlo también F, si ustedes desean, tiene su componente horizontal, Fx, y su componente vertical, Fy. Puedo determinar la dirección de esta resultante, el ángulo alfa, ¿no? Que hace con el eje horizontal.
Entonces puedo encontrar de la resultante su componente horizontal, su componente vertical y además de su inclinación alfa. Y cuando aquí Fx colocamos a la izquierda la dirección, esto también ayudado por estas flechitas de las presiones, ¿no es cierto? Que por lo que vemos están dirigidos a la izquierda. ¿Y qué pasa con las flechitas en su componente vertical? Aquí veo en esta parte de la figura que tienden a ir hacia abajo. Entonces, por eso es que estamos colocando Fy de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, estas flechitas, por eso es importante hacer figuras, hacer diagramas de cuerpo libres, representar presiones, fuerzas, para tener una idea, ¿no?, de dónde a dónde debe ir el vector. Bien, ahora, dentro de la hidráulica, yo les decía en la primera clase que hay ciencias que son teóricas, llamadas también las ciencias formales, y hay ciencias prácticas, ¿no?, llamadas las ciencias factuales, ¿ya? Ciencia factual. La ciencia factual lo que hace es apoyarse en la práctica, en la experiencia. Las ciencias formales se ocupan más de un trabajo racional, es un trabajo más mental. Y ahí está la matemática, por ejemplo, cuando decimos demostrar, comprobar o deducir de dónde sale, ¿no? Eso es un trabajo más racional de la cabeza. Son las ciencias teóricas o formales. La hidráulica es de las ciencias más antiguas que tiene el ser humano. Y van a ver en muchos de los temas, comienzan con enunciados de gente que en su momento, en base a la observación, en base a la recolección de datos, ha hecho enunciados que en el tiempo se han ido demostrando ya en laboratorios, ya en este tiempo donde ya tenemos alta tecnología, ya podemos hacer demostraciones de lo que antes era solo enunciado, ¿ya? De lo que antes era hipótesis y que luego se ha vuelto ley porque ha sido comprobado. Entonces, piensa este enunciado, por ejemplo, de la componente horizontal, que aquí tenemos otro enunciado de la componente vertical. ¿Qué dice de la componente horizontal? O sea, nos estamos refiriendo de esta fuerza Fx que está en la figura. La componente horizontal Fx es igual a la fuerza ejercida sobre el área que se proyecta en un plano vertical, ¿no? ¿Eso qué nos está indicando? Que esta superficie curva la debemos proyectar en un plano vertical. ¿Y qué quiere decir proyectar? Es mirar la figura desde este lado, ¿no es cierto? Pongo el ojo en este lado y voy a mirar de izquierda a derecha. Y luego voy a tener su proyección, ¿ya? Aquí estamos viendo, digamos, de frente. Pero como me dice proyectado en un plano vertical, entonces lo voy a ir a mirar desde un costado. Va a ser una vista lateral. Y voy a proyectar esta superficie curva, lo voy a convertir, digamos, en superficie plana. Esta fuerza pasa por el centro de presión de la figura proyectada. Entonces, Fx en el centro de presión. Entonces, ¿a qué estamos llegando? A lo que hemos visto en las superficies planas. O sea, para encontrar Fx, la componente horizontal, voy a usar Fx igual gamma por la altura al centro de gravedad por el área. Y voy a determinar su centro de presión con la expresión que conocemos. Y el centro de presión igual al 10 centro de gravedad más el momento de inercia con respecto al eje centroidal, dividido por el área
por Y centro de gravedad, ¿no? Lo que hemos hecho antes. Aquí vamos a emplear para fx. Pero ¿qué vamos a hacer para encontrar fy? Aquí también está su enunciado. Dice, la componente vertical fy es igual al peso del volumen de líquido encesado entre la superficie libre del líquido y la superficie curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar fy? Voy a colocar sus límites. Este extremo es un límite. Y ahí marco con línea segmentada su vertical, como aquí. Este otro extremo que está en contacto con la superficie libre del líquido es otro límite, ¿no es cierto? Entonces, A y B son los límites. ¿Y qué voy a aplicar? Dice, volumen de líquido encesado entre la superficie libre, aquí está la superficie libre, y la superficie curva. Por eso lo hemos achurado, ¿no? Esta línea inclinada nos está colocando y nos está señalando área encesada por la superficie libre, la superficie curva, aquí el límite vertical con línea segmentada. Un área. Para que sea volumen, tenemos la profundidad perpendicular a la pantalla. Y ahí tengo el volumen, dice peso del volumen de líquido encesado. Entonces, si tengo ese volumen, para que sea peso, ¿qué tengo que hacer? En el capítulo 1 dijimos, gamma es igual a peso sobre volumen. ¿No? Gamma es igual a peso sobre volumen. Entonces, como tengo gamma, que es del líquido, voy a multiplicar por su volumen y voy a tener el peso. Lo que me dice aquí, el peso del volumen del líquido encesado, ¿no? Entonces, el peso, que es Fy, lo voy a encontrar multiplicando gamma por este volumen. ¿Ya? Y además dice, esta fuerza Fy pasa por el centroide del líquido encesado. Entonces, de esta figura que está achurada con línea inclinada, tengo que encontrar su centroide, que no siempre va a coincidir con el centro de gravedad cuando hay diferentes densidades, diferentes pesos específicos, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se resume esta parte de las fuerzas en superficies curvas, en dos enunciados. En proyectar la superficie curva en un plano vertical y en encesar un volumen de líquido entre la superficie libre del líquido y la superficie curva, ¿no es cierto? Entonces, esos enunciados. Y como voy a tener Fx, como voy a tener Fy, voy a usar esta fórmula, que es la resultante E igual a raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es prácticamente el triángulo de Pitágoras. Entonces, la fuerza Y igual al volumen ABC multiplicado por el peso específico del líquido. Aquí está la resultante y también voy a poder encontrar este ángulo alfa usando la arcotangente de Fy sobre Fx, ¿no? Y con eso voy a tener ya cuánto vale R, la resultante, y cuánto de inclinación tiene. Pero para eso previamente voy a encontrar la fuerza en X y la fuerza en Y de esta manera, con estos enunciados. ¿Ya? Veamos aquí un ejemplo. Ya, este ejemplo tiene la superficie curva, que está que forma parte de un recipiente de un líquido de peso específico gamma, ¿no? Esta superficie curva corresponde a una semiesfera, o sea, es la mitad de una esfera.
Aquí a la derecha tengo un tubo vertical donde señalamos que la distancia de la parte superior de la esfera, es decir, desde B hasta el espejo de agua, es H mayúsculo, ¿no? Esto es dato, H mayúsculo. ¿Qué se nos pide? Determinar la fuerza B, o sea, la fuerza vertical en la superficie curva, ¿no? FB, fuerza en la semiesfera. Entonces aquí pueden ver qué hemos hecho. En la superficie curva hemos representado estas flechitas de la presión, ¿no es cierto? ¿Qué destacamos en estas flechitas? Que a la izquierda estas flechitas están dirigidas hacia arriba, tienen una componente hacia arriba y su componente horizontal es a la izquierda, ¿no es cierto? En este otro lado, las flechitas, ¿qué idea me están dando? Que la resultante va a ser hacia arriba, es decir, de abajo hacia arriba, y la horizontal va a ser a la derecha, ¿no? Mientras que aquí decía va a ser a la izquierda, su componente aquí va a ser a la derecha. Esta semiesfera tiene un radio R. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar la fuerza vertical. Por estas flechitas, yo sé que la fuerza vertical está dirigida hacia arriba. Entonces, ¿qué dice el enunciado? La componente vertical es igual al peso del volumen del líquido encesado entre la superficie libre del líquido y la superficie curva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí está la superficie curva. ¿Y dónde está la superficie libre del líquido? Aquí, donde estoy colocando el cursor. Entonces, tengo que marcar lo que es el volumen encesado. Y ese volumen encesado, ¿qué forma tiene? Aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Entre la superficie curva y la superficie libre. Entonces lo prolongamos esta superficie libre y voy a tener esta figura. Ya lo que aquí está con las letras A, C, I, E y F. ¿Ya? Reitero. A, C, aquí arriba, E y aquí F. Entonces tengo que encontrar esta figurita que hemos colocado aquí achurado. Ese volumen tengo que encontrar, ¿no? Y luego voy a multiplicar por gamma, que es el peso específico del líquido, y me va a dar la fuerza vertical. Entonces, ese es el trabajo. Ahora, esta figurita es la que está aquí, ¿no es cierto? Es la que hemos colocado aquí. Ahora, ¿cómo voy a encontrar esta figura, su área o su volumen? Puedo usar integrales, ¿no? Entonces puedo un elemento diferencial, puedo ubicar y decir varía de tal lugar a tal lugar y luego ese elemento diferencial lo abrimos, ¿no es cierto?, a todo el área. Ese es un camino. El otro camino es a partir de figuras o de cuerpos geométricos conocidos. Entonces, este volumen que quiero encontrar, ya reitero, este volumen que quiero encontrar ha sido determinado a partir del espejo de agua o de líquido y la superficie curva, ¿no es cierto? Entonces, como los límites son estos extremos, de ahí es que he colocado con línea segmentada, ¿ya? Vertical en A, vertical en C, vertical. Línea segmentada, que son los límites a los costados. Y el límite hacia arriba es el espejo de agua. Y el límite hacia abajo es la curva, ¿no es cierto? Es esto lo que estamos señalando. ¿Igual a qué? Con volúmenes conocidos. Aquí, ¿qué es lo que tendría? Un cilindro, porque esto es una semiesfera, ¿no es cierto?, de radio R. Aquí tengo un cilindro. Menos este otro cuerpo, que vendría a ser la
semiesfera. Entonces, estando el volumen del cilindro con el volumen de la semiesfera, voy a tener este otro volumen, que es el resultado. Y aquí está, anotado algebraicamente. ¿Ya? Entonces, para el cilindro, su volumen es igual pi por r al cuadrado por la altura, ¿no es cierto? La altura es h más r. ¿Ya? Pi por r al cuadrado, multiplicamos a la altura h más r y ahí está el volumen del cilindro. Debo restar la semiesfera, la mitad, un medio. Del formulario sabemos que de una esfera su volumen es 4/3 por pi por r al cubo, ¿no? Entonces hago esta diferencia y tengo este volumen que está a la izquierda. Y para que sea peso, lo voy a multiplicar por el gamma del agua. Y tengo la resultante, la fuerza vertical, ¿no? Entonces, esto, aprovechando este enunciado, la componente vertical es igual al peso del volumen del líquido encerrado, entonces voy a encerrar arriba, abajo y a los costados, ¿no? Y luego voy a multiplicar por el peso específico, ¿no? Es así como resolveríamos este ejemplo. Aquí tengo otro ejercicio. Líquido de peso específico gamma, una superficie libre. Aquí en la parte inferior está el piso y se tiene también una semiesfera. Está el piso y una semiesfera. Entonces, encima está un líquido de peso específico gamma. Ya, este líquido tiene altura h vertical y la semiesfera un radio r mayúscula. ¿Qué se nos pide? Determinar la fuerza, esta fuerza Fb, sobre la esfera o la semiesfera, ¿no es cierto? Determinar la fuerza sobre la semiesfera. ¿Cómo voy a hacer? Emplear el enunciado que nos dice la fuerza vertical en una superficie curva, que es la semiesfera, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? Al peso del volumen del líquido, ¿ya? Al peso del volumen del líquido encerrado entre la superficie curva y la superficie libre del líquido. Entonces tengo que buscar los límites. Ya me dice el enunciado, la superficie curva es el límite aquí abajo. El espejo de agua es el límite aquí arriba. Y estas líneas segmentadas verticales son los otros límites, porque son los extremos de la superficie curva, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hemos achurado con línea inclinada vendría a ser el volumen a calcular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo hallar integrales, ¿no? Un elemento diferencial y luego los límites, todo eso. Es un camino. El otro, volúmenes conocidos. ¿Qué volúmenes conocidos tengo aquí? Como esta es una semiesfera, hay un radio, entonces lo que está arriba, de altura h minúscula, es un cilindro. Y lo que está abajo vendría a ser una semiesfera. Entonces, lo que decimos aquí, ¿no? Esta sumatoria tengo que hacer. Volumen del cilindro más el volumen de la semiesfera. Para que sea peso, multiplicamos por el peso específico del líquido. Y ahí tengo la fuerza vertical. Entonces, reemplazando y en forma algebraica. Volumen del cilindro. Pi por r al cuadrado por h. ¿No es cierto? Esta altura h. Más la semiesfera, la mitad. Un medio de 4/3 por pi r al cubo, todo ello
en sumatoria multiplicamos por el peso específico. Y ya tengo la fuerza vertical, ¿no? A diferencia de este ejercicio, donde teníamos que restar cilindro menos semiesfera. En este ejemplo, en vez de restar, hemos sumado, ¿no? Cilindro más semiesfera. ¿Ya? Ahora veamos este otro ejemplo. Ya, aquí tenemos, de la misma manera que en casos anteriores, un líquido. ¿Ya? Gamma de un líquido, que puede ser el agua. Tenemos una superficie curva que se une a un plano vertical. ¿Qué nos dice el enunciado? Hallar Fx para lograr el equilibrio de la compuerta. ¿Ya? Esta compuerta le está dando una densidad relativa, 0,4. ¿No es cierto? Entonces, para hallar la componente horizontal, ¿qué es lo que debo hacer? Aquí el enunciado que nos dice. La compuerta horizontal Fx es igual a la fuerza ejercida sobre el área que se proyecta en un plano vertical. Entonces me está diciendo que esta superficie curval la voy a proyectar en un plano vertical, ¿no es cierto? Y ese es el caso de este ejemplo. Entonces coloco el ojo aquí en este lado y esta superficie curva lo voy a proyectar en un plano. ¿Qué nos va a dar? Si esta compuerta me dice es cilindro, ¿no? Es un cuarto de cilindro. ¿Ya? Esta compuerta es un cuarto de cilindro y tiene un ancho L. ¿Qué quiere decir el ancho L? Perpendicular a la pantalla que ustedes están observando. Entonces, si proyectamos este cuarto de cilindro viendo desde este costado, en un plano vertical, voy a tener esta figura que es un rectángulo. Rectángulo de altura R, porque este cuarto de cilindro tiene radio R, entonces R, su altura, y su ancho, aquí dice claramente L. Entonces tengo un rectángulo de L minúscula por R mayúscula, ¿no es cierto? ¿Y qué más nos dice ese enunciado? Que esta fuerza horizontal se aplica en el centro de presión, ¿no es cierto? Ahí está, hemos proyectado, hemos prolongado la línea con segmentos y tenemos el centro de presión. ¿Ya? Entonces, si nosotros representamos este cuarto de cilindro en 3 dimensiones, lo veríamos así, ¿no es cierto? La longitud L perpendicular a la pantalla. Entonces, como el ojo se ubica aquí a la izquierda, si esto lo proyectamos, nos va a dar un rectángulo. Y listo. Ahora voy a encontrar la fuerza F, igual a ¿qué? Gamma por la altura al centro de gravedad por el área. Gamma del líquido, que puede ser agua, la altura al centro de gravedad de un rectángulo está en la mitad. Si la altura es R, entonces R medios, ¿no es cierto? Ahí está. Por el área, ¿cuánto es el área? Aquí tengo L por R, o sea, el área de este rectángulo, porque es lo proyectado. Y ya tengo la fuerza horizontal. El Y centro de presión con esta expresión, ¿no es cierto? Igual al Y centro de gravedad más momento de inercia con respecto al eje centroidal. El eje centroidal es horizontal, es paralelo a la superficie libre del líquido, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos colocado aquí, dividido por el área por Y centro de gravedad. Entonces, el Y centro de presión es igual como este rectángulo prácticamente está en un plano vertical.
Entonces, el Y centro de gravedad es igual al H de centro de gravedad, a la mitad, R medios, más el momento de inercia de este rectángulo, L por radio al cubo sobre 12. Ahí está. El área, R por L. Y el Y centro de gravedad, R medios. ¿No? Entonces, ustedes pueden ver aquí, ya está, en forma algebraica, el Y centro de presión, igual que la fuerza de presión, ¿no? Entonces podemos hacer operaciones y darles números, ¿no? Entonces ahí está la fuerza horizontal, el Y centro de presión, todo ello. Ahora podríamos también encontrar la componente vertical, ¿no? La componente vertical, ¿a qué vendría a ser de esto? Ya hemos hecho la componente horizontal. La vertical, ¿qué me dice el enunciado? Y su posición con esta expresión del Y centro de presión, ¿no es cierto? Vamos a proyectar el área curva en un plano vertical, ¿ya? Y aquí en la parte de la fuerza vertical tenemos la aplicación del enunciado. Ya este enunciado que nos dice el peso, la fuerza vertical de un líquido sobre una superficie curva es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, ¿cuál es ese volumen de líquido desalojado? Lo que estamos mostrando aquí, ¿no es cierto? O sea, lo que está encesado entre la superficie curva y el espejo del líquido. Entonces, sería igual a ¿qué? Al peso específico del líquido, densidad relativa, por gamma, por el volumen. El volumen ¿a qué es igual? 1/4 de pi r al cuadrado por L, ¿no es cierto? Ese es el volumen de 1/4 de cilindro. Entonces hacemos esas operaciones y tenemos nuestros resultados. ¿Y dónde se ubica? Aquí, a partir de este plano vertical, estoy colocando una distancia E minúscula. ¿Qué nos dice el enunciado? La componente vertical, esta fuerza pasa por el centroide del líquido encesado. Y el líquido encesado aquí es prácticamente este cuarto de cilindro. Entonces, esta E, ¿a qué es igual? Eso sacamos de formulario. Ya en formulario nos dice que esta distancia E es a 4 por R sobre 3pi. ¿No? R del cuarto de cilindro, pi una constante. Y determinamos de esa manera. ¿Ya? Luego ya podemos encontrar sumatorias de fuerzas, todo eso para encontrar sus reacciones. ¿Ya? A ver, esta partecita más haremos y luego vamos a concluir nuestra clase. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo donde se cuenta con una semiesfera cuyo radio es de 3 metros. ¿Ya? Cuyo radio es de 3 metros. Esta semiesfera se une a un tubo vertical de 2 metros. Aquí en los costados, esta semiesfera está sujeta al terreno a través de tornillos. ¿No? Gama del agua.
aquí nos está diciendo no usen 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, sino 9.81 kilonewtons por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, el enunciado. Esta cúpula semiesférica de la figura pesa, como aquí dice, 30 kilonewtons. Se encuentra sujeta al suelo mediante 6 tornillos, ¿ya?, en los costados, igualmente espaciados. Se pide encontrar la fuerza que soporta cada tornillo, estos FTs, ¿no? Luego, inciso B, el diámetro de cada tornillo, si la tensión admisible de trabajo del tornillo es de 9.6 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí está. Esto es un dato, ¿no? 9.6 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Quiere decir que es una tensión admisible. Mayor a ello, estos tornillos se van a fracturar, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuál será el diámetro de cada tornillo? Como los tornillos son de sección circular, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos de alguna manera ya identificadas las fuerzas, las del tornillo hacia abajo. La fuerza vertical la produce ¿quién? El líquido, el agua. En las paredes curvas lo está ejerciendo hacia arriba, ¿no es cierto? Por eso estamos colocando estas flechitas que son importantes colocarlas siempre perpendiculares, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes que por las flechitas la resultante está dirigida hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces eso, y aquí colocamos FB hacia arriba, resultante. La fuerza del peso, W, también está aquí. Ahora, si queremos, también podríamos hablar de fuerzas horizontales del agua en la pared curva, ¿no? Que está en este lado, está de izquierda a derecha, y en este otro lado va a estar de derecha a izquierda. Eso me está indicando las flechitas chiquititas. Bien, entonces el inciso A, calcular la fuerza del tornillo. Pero para eso, ¿qué necesito conocer? El peso es dato. Lo que no tengo aquí es la fuerza vertical, la fuerza del agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recurrir al enunciado, que nos dice la fuerza vertical es igual al peso del volumen de líquido encerrado entre la superficie curva y la superficie libre de líquido. Aquí arriba está la superficie libre, ¿no es cierto? Esta partecita en el tubo vertical, ahí está la superficie libre. Entonces, tengo esta figura. La superficie curva, la superficie libre del líquido y los límites a la izquierda y a la derecha, línea segmentada verticalmente. Entonces, ¿cuál es mi desafío? Encontrar este volumen, que luego lo voy a multiplicar por el gamma del agua para que sea peso, ¿no es cierto? Esta fuerza vertical, entonces, es igual. Puedo usar integrales o volúmenes conocidos. Este volumen conocido es igual a ¿qué? Al cilindro menos la semiesfera. El cilindro, aquí en la parte inferior, es de un diámetro de 6 metros, ¿no es cierto? Es eso lo que sabemos, porque aquí el dato nos dice radio 3 metros, entonces el diámetro 6 metros. No, ahora también conozco la altura. ¿De dónde sale esta altura? Sabemos que en la figura el radio es 3 metros y 2 de este tubito vertical, 3 más 2, 5 metros. Por eso estamos colocando aquí 5 metros, ¿no?
menos la semiesfera. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Fuerza vertical, volumen del cilindro, menos la semiesfera, todo ello multiplicado por gamma del agua. Entonces, del cilindro, pi diámetro al cuadrado sobre 4 por 5, que es la altura, menos la mitad, 1/2 de 4/3 de pi por 4/3 por r al cubo, ¿no? Esto hay que verificar, ¿ya? Gamma del agua. Entonces, aquí no es de tercios, ¿no? Es r al cubo, eso quiere decir diámetro sobre 2. Ya, esto lo voy a corregir. Esto tiene que ser como aquí, 6 sobre 2. La fuerza vertical, entonces, pi 3.14, el diámetro 6 al cuadrado sobre 4 por 5 menos 1/2, 4/3, pi es 3.14, el diámetro es 6 sobre 2 elevado al cubo, multiplicado por el gamma del agua, 981. La fuerza vertical, entonces, me da como resultado 831.692 kilonewtons, ¿no? Y ahí tengo el resultado. Ahora, ¿qué me dice en cada tornillo? Esta figura es en planta, ¿no es cierto? Los 6 tornillos están repartidos aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumatoria de fuerzas verticales en Y. Sabemos que aquí la fuerza vertical está dirigida hacia arriba y el de los tornillos están dirigidos hacia abajo, ¿no es cierto? Hacemos esto. Fuerza vertical menos la fuerza vertical que está dirigido hacia arriba con signo positivo. El peso dirigido hacia abajo, signo negativo. Los 6 tornillos, las 6 fuerzas, hacia abajo, negativo. Todo ello es igual a 0. FB hemos calculado. Luego tenemos el peso, que es 30, 6 por FT. FT es nuestra incógnita, de ahí despejamos y tenemos que nos da 133.615 kilonewtons. Esa es la fuerza de cada tornillo que está sujeto, ¿no es cierto?, o anclado al terreno. Ahora, voy a encontrar el diámetro de cada tornillo sabiendo la resistencia que tiene el material del tornillo. Aquí voy a usar el concepto de presión, ¿no? Pero ya en materiales llamamos tensión. ¿Ya? La tensión, pero fíjense, es lo mismo que las unidades de presión, ¿no? Fuerza sobre área. La fuerza del tornillo sobre el área de la sección del tornillo. Pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y ahí despejamos pi diámetro al cuadrado. ¿Qué tengo aquí? La resultante, ya el despeje. FT es 133.615 por 4. Esto sigma vendría a ser, ¿no? Este valor es dato aquí, ¿no? La resistencia del material está aquí. Pero fíjense la unidad, aquí hay que tener cuidado. Mientras que aquí hemos usado metros, aquí está en milímetros cuadrados. ¿Ya? Tener cuidado con la unidad. Esto es dato. Por pi, entonces reemplazamos. Ya como estamos empleando, hemos convertido todo en milímetros. Entonces, haciendo operaciones nos da que el diámetro de este tornillo debe ser 42.52 milímetros, es decir, algo así como 4 centímetros, ¿no es cierto? Y al final nos da 4.253 centímetros. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser la respuesta al inciso B. Y de esa manera resolvemos nuestro ejercicio. ¿Ya?
el FH. Esto más lo veremos y concluimos. La fuerza horizontal calculado en una pared de esta semiesfera. ¿Qué voy a hacer? Proyectar el área curva en un plano vertical. ¿Eso qué quiere decir? Colocar el ojo a un costado y observar, ¿no? ¿Qué figura me va a dar? ¿Qué figura plana? Esto va a ser un medio de círculo, ¿no es cierto? Mirando desde este costado. Mientras que hace rato nos daba un rectángulo. En este ejercicio, aquí, mirando este cuarto de cilindro, mirando desde el costado, me daba este rectángulo, ¿no? Pero eso es en el cuarto de cilindro. Aquí, en cambio, en esta semiesfera, mirando del costado, me da esta figura. Esta figura que vendría a ser un semicírculo, ¿no es cierto? Y la fuerza horizontal vendría a aplicarse en el centro de presiones. Entonces, ¿cómo voy a calcular esta fuerza horizontal en esta superficie curva? Con esta expresión, gamma del agua por H al centro de gravedad por el área. Gamma del agua, ya sabemos, 9.81 kilonewtons por metro cúbico. El H al centro de gravedad es 5 menos Y centro de gravedad. Y multiplicamos por el área, la mitad de pi r al cuadrado, ¿no? Ya sabemos cuánto es pi, el radio también sabemos que es 3, hacemos operaciones y me da la fuerza horizontal 516.848 kilonewtons, ¿no? Y de ahí su ubicación del Y centro de presión, bueno, eso ya es reemplazar. Solo lo que hay que destacar aquí es el momento de inercia de esta figura, el momento de inercia de medio de círculo. Eso lo obtenemos de formulario. Es 0.11 por radio a la cuarta. ¿Ya? De esta figura de un semicírculo, su momento de inercia obtenido de formulario es 0.11 por radio a la cuarta. Luego ya ahí está el Y centro de gravedad, está el área, todo eso ya es para ustedes conocido, ¿no? Reemplazamos y nos da el Y centro de presión que está actuando a 3.896, ¿no? Y de esa manera es que resolvemos nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, a tener ello entonces muy, pero muy presente, ¿ya? Bien, ahora, el Y centro de gravedad, ¿cómo se calcula? Porque aquí dice 5 menos Y centro de gravedad. ¿Dónde está el Y centro de gravedad de un semicírculo? Aquí está la forma. 4 por R sobre 3pi. Entonces, como el radio es 3, entonces el Y centro de gravedad está a 1.273 de la parte inferior, ¿no? Este es el Y centro de gravedad de este semicírculo. Y entonces, si yo quiero calcular el H centro de gravedad, entonces, ¿qué tendré que hacer? La altura total, que es 5, lo voy a restar este Y centro de gravedad. Y ahí voy a tener recién este valor. ¿Ya? De ahí sale que el H de centro de gravedad es igual a 5 menos Y centro de gravedad. ¿Ya? Este Y centro de gravedad es del semicírculo. Bien, entonces eso vendría a ser alguna consulta que tengan, jóvenes, sobre lo que hemos hecho en nuestra clase de hoy. Mañana les voy a seguir tocando esta parte. Ya en el cuadernito que tengo ya en Word, les voy a mostrar otros ejercicios. Ahí vamos a seguir reforzando. Es decir, mañana me voy a dedicar exclusivamente a fuerzas en superficies curvas, ¿no? Lo que hemos hecho hoy, solo que lo voy a fortalecer con
otros ejercicios, ¿no? O sea, vamos a volver a esto, a mostrarles esta figura. Ya no voy a tocar mañana superficies planas, ¿no? Voy a tocar mañana superficies planas. Entonces, complemento a esto con otros ejercicios. ¿Alguna consulta que tengan jóvenes? Por favor, plantéenlo antes de retirarnos. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. ¿Puede mostrar un momento de la imagen? Quiero hacerle una consulta del último ejercicio. El último ejercicio. Del tornillo. Ahí. Y si hubiéramos tenido varios de esos tubos de 2 metros saliendo de esa cúpula, ¿cómo cambiaría el ejercicio? Igualitos a ese. No cambiaría nada, porque si tuviera otros tubos, digamos 2 tubos saliendo de esta cúpula, ¿qué iba a variar? La altura del agua. Como iba a subir por 2 tubos, ya no iba a llegar a 2 metros, iba a llegar un poco más abajo, ¿no es cierto? En los 2 tubos, porque no va a haber 2 tubos con diferentes espejos de agua a diferentes niveles, no. Si coloco 3 tubos verticales, el espejo de agua en los 3 tubos va a ser a la misma altura, en el mismo plano horizontal. Lógicamente que ya no va a ser a 2 metros, va a bajar, ¿no es cierto? Porque el líquido se va a distribuir. Entonces va a bajar, ya no será 2, por decir, será 1.8, digamos. Si coloco 4 tubos, ya no va a estar a 1.8, estará a 1.6, digamos, ¿no? Solo va a variar el espejo de agua. Ya no va a llegar a 2, va a llegar más abajo. Entonces, mi ejercicio lo voy a resolver de esta misma manera, pero ya no voy a decir que la altura del cilindro es 5 metros, ¿no? Sino va a ser con la nueva cota a la que va a llegar. Solo en eso va a cambiar. Bien, ¿alguna otra consulta más? Sí, ingeniero. Adelante. ¿Y si el líquido estuviera fuera y adentro vacío? ¿Cómo vacío adentro? Con aire o sin... Aquí si hubiera aire. Sí, y si afuera estuviera el agua. No, si aquí, donde está la semisfera, fuese aire, dice, ¿no es cierto? Y aquí fuera agua. Entonces, quiere decir, no, a ver, ¿cómo entonces? Fuera de toda la cúpula, como si estuviera metida toda en el mar y dentro de... Así está bien. Entonces, si esta semisfera estuviera sumergida, estuviera dentro del líquido, ¿cómo resolveríamos el problema? Tendríamos 2 fuerzas verticales. Esta fuerza vertical dirigida hacia arriba, tal como hemos presentado hoy día. Ahora aparecería la otra fuerza vertical. ¿Producto de qué? Del líquido que está fuera de esta semisfera. Suponiendo que esto sea agua y que el líquido que lo está cubriendo vendría a ser aceite. ¿Ya? Tengo aceite y tengo agua. El del agua es lo que hemos resuelto. El del aceite, ¿cómo tendría que hacer? El del aceite igualito dibujaría sus flechitas. Y estas flechitas me demostrarían de que la fuerza del aceite en la superficie curva está dirigida hacia abajo, ¿no es cierto? Aquí la del agua está hacia arriba, pero la del aceite, que estaría aquí afuera, sería hacia abajo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo, es decir, la fuerza vertical dirigida hacia abajo, producto del aceite, es igual al peso del líquido encerrado, al peso del aceite encerrado entre esta superficie curva y la superficie libre del aceite. Tendría que ser el mismo marcado, que vendría a salir de esta manera, ¿no es cierto? Solo que ya no va a intervenir el agua, sino va a ser el aceite, ¿no? Esa sería la diferencia, que tendría 2 fuerzas, la del agua hacia arriba y la del aceite hacia abajo, donde tengo que marcar lo mismo,
superficie curva donde está actuando, el espejo del aceite, ya no diría espejo de agua, ¿no? Diría el espejo de aceite, que puede estar más arriba, que puede estar más abajo. Y luego voy a hacer diferencias. La pregunta podría ser, ¿cuál es mayor, la fuerza del agua o la fuerza vertical del aceite? Y haría estas mismas operaciones, ¿no es cierto? Solo que en vez del gamma del agua, entraría el gamma del aceite. ¿Alguna pregunta más? Bien, no hay más preguntas, jóvenes. Mañana vamos a seguir hablando. Está bien, así tienen que preguntarnos, jóvenes, para que nuestras clases sean más productivas. Bien, gracias, señor auxiliar, por toda su colaboración. Gracias a ustedes, jóvenes, que tengan un buen resto de este día miércoles y desearles, como en las clases anteriores, que Dios les bendiga, jóvenes, que Dios les proteja. Hasta